Buenos días a todos, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro servicio de este día. A los que traen Biblia, por favor, si pueden abrir su escritura en San Juan, capítulo 14, del versículo 1 al versículo 6, por favor. San Juan 14, del 1 al 6. Jesús prácticamente aquí se estaba despidiendo de sus apóstoles. Jesús estaba anunciando su partida. Jesús estaba dando indicaciones. Jesús estaba tratando de convencer a sus discípulos, a sus apóstoles, de cuál sería el camino y dónde lo encontrarían. Dice el versículo 1 de San Juan: por favor, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. San Juan 14, del 1 al 6, hermano, por favor. Y dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Como escuchábamos hace ratito, queridos hermanos, amigos, personas que nos acompañan, a los que vienen a visitarnos de nuevo, bienvenidos. Vamos a tratar de compartirles la palabra como le agrada a Dios. Vamos a pedir de su ayuda para que en este día su palabra sea entendible, amados, sobre todo entendible. Que ojalá que Dios pueda ayudarnos. Hace rato mirábamos o escuchábamos, con nuestros labios le decíamos a Dios que el capitán de mi vida es Cristo. Que así como le cantamos, pudiéramos llevar a cabo esos versículos, esas palabras que con nuestros labios dijimos, que el capitán de nuestra vida sea Cristo. ¿Por qué? Porque aún desde los primeros tiempos que Dios vino, para Dios siempre fuimos un pueblo especial. Solo que Él siempre quiso que nosotros fuéramos obedientes. Vamos a pedirle a Dios de su ayuda, hermanos. Si alguien trae una carga ahí en su lugar, pueden pedirle, pueden suplicarle a Dios que les ayude. Él conoce la condición de cada uno. Vamos a pedirle a Dios de su respaldo, por favor. Señor, suplicamos en esta mañana, Señor, de tu Santo Espíritu, Dios, que hoy vengas a hablarnos, Señor, que hoy vengas a darnos a entender, Padre, que no hay otro camino, Señor, más que tú. Padre, que la vida que tú nos ofreces, Señor, es eterna, y que tu verdad, Señor, tu verdad siempre la dejaste plasmada, Señor, aún sin conocer de tu palabra, Señor, tú la tatuaste en nuestros corazones, Señor. Porque sabemos de la maldad, Señor, sabemos de la verdad, Señor, y eso solamente tú pudiste habernoslas tatuado en nuestro corazón. Te pedimos de tu ayuda, Señor, y que nos ayudes a entender en este día, Señor, qué es lo que quieres hablarnos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Si abrimos nuestra escritura, hermanos, en el Éxodo 19:5, por favor. Éxodo 19:5. Un texto que no está en la programación de hoy, pero que Dios me lo dio para que nosotros podamos entender quiénes somos delante de Dios, o qué quiere Dios, o cómo nos trata Dios. Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto,
Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este es Dios amado, este Dios que sacó a su pueblo de Egipto con mano fuerte. Ese Dios que no ha cambiado, que es inmutable, que fue el mismo desde ayer, de hoy y de siempre. Él nos está hablando. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, y obedecieres mis mandamientos, quiere decirnos Dios, tú serás mi especial tesoro. Algo precioso delante de Dios que somos tú y yo. Y hay un motivo, hay un propósito de Dios para los que estamos aquí. Y esos demás lo sabemos. Si estamos aquí es porque formamos parte de ese especial tesoro que quiere Dios para con nosotros, hermanos. Hoy en día sabemos por demás, porque nuestros ojos lo han visto, nuestros oídos lo han escuchado. Satanás se ha encargado y ha utilizado un arma poderosísima que es el cristianismo para engañarnos de diferentes y muchas maneras, metiendo lisonjas, metiendo muchas cosas al cristianismo, lo que no es agradable delante de los ojos de Dios. Muchos sabemos que es abominación a Dios y el mal se ha introducido en el cristianismo precisamente para llevar abominación a los ojos de Dios. En días pasados nosotros con mi hermano definía, por decir, el carácter del cristiano, que se acuerdan el estudio pasado. ¿Cuál es en verdad el carácter que el cristiano debe de tener delante de Dios? Primeramente, ¿se acuerdan que nos hablaba de una obediencia, de una fe, de una humildad, de perseverar en el camino? Pero sobre todo la parte más importante que cada uno de nosotros debe llevar es levantarse por la palabra. El decir en verdad, quiero ser cristiano o soy cristiano, o me mofo de lo que está escrito en la palabra. O veo al que predica y me río, o juzgo al que predica, o juzgo a Dios. Porque estas son palabras de Dios, no son del predicador, son de Dios, amado. Por eso es que decían los apóstoles, Señor, ¿a quién iremos? Porque ya nuestro Señor Jesucristo les ha dicho, váyanse si quieren también ustedes. Y ellos le respondían, ¿a quién iremos? Por dura que sea tu palabra, Señor, yo aquí estaré. Me ceñiré para resistir. Y por eso es que nosotros, Dios nos ha dado la gracia de estar en este lugar, amados. Por eso es que Dios nos ama aún mucho más, por el saber resistir. Yo quisiera invitarte a que en este día podamos reflexionar, podamos entender, pero sobre todo quisiera hacer una pregunta. Hoy que estamos aquí, cada uno de nosotros, en las manos de quién pondría su vida. Yo la pondría en las manos de Jesús. Es más, la pongo en las manos de Jesús. ¿Por qué? Porque hay manos que pueden hacer muchas cosas, pero hay manos, hubo unas manos que transforman vidas, hay unas manos que transforman vidas. Yo quisiera que escucharas esto, a ver si le podemos entender, que el título se define, depende de quién son las manos. Es una reflexión. Dice, una pelota de básquetbol en mis manos vale 150 pesos. En las manos de Michael Jordan, dice, valdría 33 millones de dólares. Depende de quién son las manos, dice. Una vara en mis manos podría ahuyentar a lo mejor a un perro bravo o de alguien que quiera atacarme. Dice, pero una vara en las manos de Moisés hizo que las aguas del mar se separaran. Y depende de quién son las manos. Una onda en mis manos, dice, es tan solo un juguete, pero en las manos de David fue un arma muy potente, muy poderosa. Depende
de quién son las manos. 2 peces y 5 piezas de pan en mis manos o en tus manos. Tal vez puede ser un desayuno, tal vez pueda ser un emparedado, pero en las manos de Jesús, como todos sabemos, alimentó más de 5,000 personas. Alimentó una multitud, pero ahí depende de quién son las manos. Unos clavos, dice, en mis manos serán suficientes. ¿Para qué? Tal vez para hacer un mueble, tal vez para reparar algún mueble. Pero en las manos de Jesús trajeron salvación. Y trajeron salvación a un mundo entero. Y estás incluido tú. Y estoy incluido yo. Y dice, depende de quién son las manos. Yo quiero que tú entiendas que Dios te ha dado un par de manos como las de Jesús. Pero ¿qué vas a hacer con ellas? ¿O qué vamos a hacer con ellas? En ellas está tu porvenir, tu futuro. Úsalas, no para destruir, sino para construir. Úsalas para bendecir, no para maldecir. Y construye con alegría día a día felicidad y ayuda a construir la felicidad de otros con tus manos, con tus preciosas manos, porque Dios nos las hizo preciosas. Así que coloca tus aflicciones, tus preocupaciones, tus temores, tus anhelos, tus sueños, a tu familia, a tus relaciones personales, en las manos de Dios y pon tu vida en sus manos. Porque recuerda, depende de quién son las manos. Esa es una reflexión en el cual podemos tal vez entender. Hace rato veíamos que el capitán de mi vida es Cristo. El capitán es aquel que dirige. Igual en esto, o sea, ¿en quién pondríamos nuestras manos? Perdón, nuestra vida. Yo decidí, o sea, haciendo este estudio, ponerla en las manos de Dios, en las manos de Jesús. Porque todo esto nos lleva y nos habla que Él nos tiene como una persona importante delante de Él. Y tiene muchas, pero muchas promesas. Y es parte de una de las verdades que vamos a estar viendo. Parte de lo que Él dijo. Y la Escritura dice que Él no es hombre para mentir. Y dice que no es hijo de hombre para que Él se arrepienta. O sea que lo que Él ya dijo lo va a cumplir. Y escrito está también. Que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no. Será cumplida hasta la última coma, hasta la última tilde. Quisiera que volviéramos a la Escritura, volviendo al libro de Juan. Jesús en el 14:6, que es el tema principal de lo que vamos a estar viendo. Y Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Que nadie viene al Padre sino por mí. Palabras de Jesús. Palabras de Jesús en las cuales, como les repito, Él se estaba despidiendo de sus apóstoles. Él estaba diciendo que iba a partir. Pero dentro de todo ello, Él estaba preparándolos. Porque bueno, en el versículo 13, de Juan 13:36, hermano, por favor. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Simón Pedro le estaba diciendo a Jesús: ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy,
no me pueden seguir por ahora, mas me seguirás después. O sea, Jesús estaba hablando con sus discípulos, con sus apóstoles, y les decía, a donde yo voy en estos momentos, ustedes no pueden ir todavía. ¿Por qué creen que Jesús estaba hablando con ellos y les estaba diciendo estas palabras? Porque yo creo que Jesús estaba viendo a sus discípulos alguna debilidad, porque más adelante le decía Pedro, Señor, yo quiero seguirte, mi vida voy a dar por ti, mi vida quiero dar por ti. Cuando Jesús le decía, no mientas, Pedro, porque antes que cante el gallo tú me negarás 3 veces. Y así fue, se cumplió la escritura, amado. Nuestro Dios en su presencia, Él ya sabía todo lo que había que acontecer y Él les decía, por este momento ustedes no pueden ir. Los discípulos, imagínense los discípulos tal vez con esa incertidumbre que estaban escuchando de Jesús. ¿Por qué no puedo ir con Él ahora? ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Y es precisamente lo que Dios quiere hacer en este día contigo y conmigo. Que nos preparemos. Que podamos y que queramos escuchar su palabra. Por eso decía, el que oye mis palabras, el que las oye. Por eso él decía, yo soy el camino. Quisiera que viéramos algunos versículos, ¿por qué Jesús es el camino, hermanos? Vemos que Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él dice, nadie, así dice Dios, nadie, ni tú ni yo, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús les estaba diciendo, si ustedes no me conocen a mí, no van a conocer al Padre. Por eso es que debemos estar atentos y debemos de saber que conociendo a Jesús, solamente de esa manera podremos conocer a Dios. De lo contrario, dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 10:27. Cuando estamos atentos, cuando sabemos oír, en Juan 10:27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué tratamos de seguir a Jesús? ¿Por qué nos estamos esforzando por seguir a Jesús? ¿Porque somos sus ovejas? ¿Porque queremos estar en el camino y un día conocer al Padre? ¿Solo por eso? Amén, yo sé que sí. Solo por llegar a conocer a Dios un día cara a cara. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz, aquellas que están escuchando y oyen la voz, la guardan, la obedecen, la llevan a cabo en sus vidas, son mis ovejas. Y yo las conozco, dice Jesús. Y ellas me siguen. O sea, que el camino por donde va Jesús, atrás de Jesús va la oveja siguiéndolo. No sé si alguien conozca por ahí de algún pastorcito o de alguien que pastoree chivos, que pastoree ovejas, borregos, como les decimos aquí. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo y ciertamente, cuando uno simplemente con un silbido, cuando uno se para aquí en la lomita, como decimos, y le chiflamos a los animalitos, ellos vienen corriendo, oyen la voz o conocen la señal de como ustedes quieran verlo. ¿Y qué dice? Me siguen. Vienen hacia acá. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros dentro de la tarea que íbamos en cuidar a los animalitos, lejos de que ellos anduvieran en el campo, ya en la tarde para traerlos a nosotros otra vez, teníamos que prepararles un alimento. A lo mejor no un alimento especial, pero diferente al que ellos se encontraban en el campo. Y ese era precisamente que inclusive la hora en la cual nosotros les hablábamos, les silbábamos, estaban atentos. Y al silbido o al llamado, todos los borreguitos venían. No eran muchos, como 10, 15 borreguitos, pero ahí venían. Y escuchaban la voz. Y venían hacia aquel que los estaba llamando. Por eso
Cristo decía, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. En 1 de Pedro 2:21 tenemos otro versículo, hermano. 1 de Pedro 2:21. Porque fuimos llamados por Jesús. ¿Por qué, hermanos? Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nuevamente, el ejemplo de Jesús. Nuevamente, dice, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús? ¿Qué pisadas debemos de seguir de Jesús? Sabemos que en un momento Cristo dice que Él tomó una toalla, se ciñó, y así como estamos, dice que pasó con cada uno de nosotros a lavarle sus pies, a humillarse delante de los apóstoles. Y muchas veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo hacerlo. En verdad, nos cuesta mucho trabajo, inclusive me ha tocado escuchar donde hay personas que dicen, yo no me voy a humillar delante de aquel, ni puedo ser menos que aquel o que aquella. No es más, no le pido perdón porque, pues ¿cómo me voy a estar humillando delante de esa persona? Yo no tuve la culpa fue de ella o fue de él. Y se han escuchado, fíjense, cosas así, no sé si ustedes lo hayan escuchado, a mí me ha tocado. Y es donde nosotros vemos que Jesús nos da un claro ejemplo, dice, para que sigamos lo que Él hizo. Jesús fue abriendo la brecha, Jesús fue abriendo el camino y nosotros debemos de seguir ese camino. ¿Por qué? Porque sabemos que un camino nos conduce de un lugar hacia otro. Nosotros cuando queremos ir a Acapulco, cuando queremos ir a México, tenemos un lugar de salida. Y dentro de ese lugar de salida estamos aquí en este lugar, Chilpancingo. Y sabemos que vamos a ir por el camino y tenemos como destino, ¿qué dice? La Ciudad de México, la ciudad de Acapulco, la ciudad de Tlapa, la ciudad de Zumpango, no sé, la ciudad de Petaquillas, como ustedes vean, pero tenemos que salir de algún lugar para llegar a un destino. Y por eso Jesús decía, yo soy el camino, yo soy el camino. Y sabemos que Jesús es el alfa y el omega, es el principio y es el fin. Jesús es el camino y no hay otro. Y esta palabra puede servir para ti, joven, para ti, señorita, que creas que no hay otro camino más que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Que es como llevarte a un puerto seguro, como llevarte a una meta segura y que no hay otro camino. Y todos lo vemos, todos nos hemos dado cuenta cómo está precisamente el mal atacando a la juventud, sea hombre, sea mujer. El mal se ha propuesto a poner un diseño en el mundo que sea agradable a nuestros ojos, que sea atractivo, que las modas, que esto, que el otro, que los peinados y todo eso, ¿no? Está utilizando todo ese tipo de cosas. Yo tenía una reunión con mis hijos, los varones, y les daba un pequeño ejemplo. ¿De qué manera podemos agradarle a Dios? ¿De qué manera podemos ser honrados también delante de Dios? Yo les decía, hijos, nosotros andamos en los servicios públicos y nos ha tocado vivir a todos, yo siento que a todos, una gran preocupación sobre todo, ¿no? Porque escuchamos jovencitos, escuchamos jovencitas que se han nivelado, que tienen el mismo nivel de hablar, de tener un léxico muy natural, palabras obscenas, siempre en un lugar público, en un transporte público. ¿Lo hemos escuchado, sí o no? Palabras que, como les digo, el ser humano los puede resistir. Sea la palabra que sea, el ser humano lo resiste. Pero quiero que sepa una cosa, delante de quién estamos quedando mal. ¿A quién estamos lastimando con esas palabras?
Dios no nos dio la boca, Dios no nos dio la lengua para desagradar a Dios, no. Dios nos dio esa boca y esa lengua para alabarle, para pedirle, para suplicarle, para tener esa comunicación con Él. Y le decía cómo nos hemos visto delante de la gente. Ya el ser humano de 12, 13, 14 años en adelante ya no tiene respeto de las personas que tienen 60, 50 en adelante. No, ya no. Se ha corrompido todo, como dijo Dios. Y se están cumpliendo las profecías. Porque la maldad se iba a multiplicar y el amor de muchos se iba a enfriar. Y está cumplida la profecía, hermanos. Lo hemos visto, lo hemos oído. Y qué triste con jovencitos que se dicen ir a recibir educación en las grandes escuelas o en escuelas de prestigio, ¿no? Cuando no ha sido así. Escuchar a señoritas tal vez de secundaria cuando iban pasando por el pasillo. Ay, fíjate que las micheladas y el cigarro me atarantaron, pero sin mucho. Algo normal. Algo que estamos ya viviendo y que no hemos tenido ese temor de Dios. ¿O estaré mintiendo? Yo sé que no. Sé que es la verdad. Por eso, joven, señorita, esto puede servirte. Yo sé que esta palabra puede ser para ti. Sé que esta palabra puedes tomarla para ti porque tú que estás aquí escuchando es algo precioso delante de Dios. En Apocalipsis 3:20, hermano, por favor. Apocalipsis 3:20. Dice la palabra de Dios, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice la palabra de Dios, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, dice, como diciendo, si alguno está dispuesto a escuchar ese llamado y abre la puerta, ¿qué dice Dios? Yo entraré, dice. Fíjense, hermanos, como diciendo, abre la puerta de tu corazón y yo estaré allí contigo. Yo te saciaré. Pero dice, si alguno oye mi voz y tiene la disposición, yo estaré ahí contigo. Ahí cenaré. Así como lo hizo con Zaqueo, ¿se acuerdan? Aquel Zaqueo que un día quiso ver a Jesús de cerca. ¿Se acuerdan de esa historia? Que cuando Zaqueo se subió al sicómoro y todo eso, y de ahí quería ver a Jesús. Me imagino a un Zaqueo más chiquito que yo. Habla de una persona chiquita, chaparrito, ¿no? Pero él tenía tantas ganas y él le dijo, baja de ahí y ve a tu casa porque ahí estaré contigo hoy. Y hoy nos está llamando a nosotros. Hoy nos está dando las mismas palabras a ti y a mí. Ojalá que hoy podamos entender, hermanos. Y Jesús con todo esto, Jesús con todo lo que estaba pasando ya en su despedida, empezó Jesús a preparar a todos aquellos que sí le estaban escuchando, como veíamos. Aquellos cristianos que tuvieron el carácter, que tuvieron la valentía de seguir en el camino. Decididamente seguir en el camino. Por eso Él les decía, no se turbe vuestro corazón, en Juan 14, en el versículo 1 les decía, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús le estaba diciendo, a pesar de que yo les estoy diciendo que su corazón no se turbe. Yo me imagino y creo que Dios ahí no les decía lo que Él estaba viendo en cada uno, pero Él sabía. Él sabía cuándo iban a estar preparados para que cada uno de ellos pudiera seguirle. Por eso Él decía, que no se turbe vuestro corazón. Dice, en el 2 dice, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros, o sea, para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que en la casa de Dios hay mucho lugar para ti y para mí. Solo que debemos de tener esa decisión para poder ganarnos ese lugar. Porque dijo Dios, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y Él les hablaba a sus discípulos, decía, voy pues, tengo que ir a preparar lugar para ti. Voy a preparar un lugar para ustedes. Dice en el 3, y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez. Cristo aquí estaba anunciando su segunda venida, queridos hermanos. Dios aquí ya está otra vez anunciando otra vez su venida. Dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Y qué dice? Y os tomaré a mí mismo. Dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Cristo dice que va a venir. Y Cristo también dice que Él va a venir otra vez. Dice, y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, ustedes también. O sea, Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por aquellos que sí obedecieron. Cristo viene por aquellos que sí entendieron y supieron guardar la palabra de Dios. Por esa iglesia viene Jesús otra vez. Por esa iglesia, sin mancha, dice, y sin arruga. Y ahí donde va a estar Jesús, ahí vas a estar tú también. Es una promesa. Es una promesa que Dios nos hace, una promesa muy, pero muy grande, hermanos. ¿Quién quiere estar al lado de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién dice amén? ¿Quién quiere estar con Jesús? Porque así lo prometió. Dice en el 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Por qué sabéis el camino? Porque has estado haciendo la voluntad de Dios. Porque no te has apartado de Dios. Porque has estado llevando a cabo todos los mandamientos que Dios te ha marcado. Y llega Tomás y dice, y le dijo, Señor, en el 5 dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ahí confirma el texto que estamos viendo, hermanos. Y Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Y nadie dice, nadie llega o nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Aquí nos podemos dar cuenta, no sé, pero a mí en los lugares que me ha tocado compartir, a personas que me ha tocado compartirles, tal vez son de diferentes creencias, de diferentes religiones. A lo mejor ateos. Yo me he encontrado con personas que llego y les predico la palabra y me dicen, es que todos los caminos, dice, todos los caminos te llevan a Dios. Y aquí te podrás dar cuenta cuando Jesús dice que nadie dice viene al Padre si no es por mí. ¿Tendrán la razón estas personas? ¿Les ha tocado escuchar esas palabras? Cuando dicen que no hay ningún problema, que ellos están bien en su vida y que ellos creen en Dios y que de todas maneras todos los caminos, inclusive una vez me dijeron, es que todos los caminos te llevan a Roma. Cuando no es así. Cuando va a haber muchos caminos que vamos a encontrar tapados. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo que nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Y dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. ¿A qué nos llama Dios? A santificarnos, a dejar de hacer lo malo, a dejar de hablar lo malo. A muchas cosas nos llama Dios. Entonces, Dios dice que nos santifiquemos. Dios nos llama a que persistamos, a que perseveremos en el camino. ¿Por qué?
porque Él es el único camino. Y nadie dice, nadie va a ver al Padre si no es por el conocimiento que tengamos sobre Jesús, sobre su Hijo amado. Parte de la verdad, parte de lo que es la verdad de Dios. Y sabemos que es la verdad, de más sabemos. No hay otra verdad. Que en otros lugares, que en algún se llegue a rebajar, me respeto, o sea, también hay que respetar, ¿no? Porque es algo que también Dios pone. Por eso Dios dice, porque yo te escogí. En Isaías 41:9 dice también, porque yo te traje de lo más vil y menospreciado. Desde ya te traigo. Y no me buscaste, yo te busqué, yo te escogí. Por eso creo que nosotros, que tú y que yo somos privilegiados en estar aquí. Y ojalá y podamos entenderlo, hermanos. Mateo 25, hermanos, del 32 al 34. Esta es una de las verdades. Y aunque nos duela, hermanos, aunque nos duela, porque esa sí es la palabra de Dios. La palabra de Dios es cuando penetra, hiere y sangra, dice la palabra. Y esta es una de las verdades que Dios dijo. Y ahorita lo vamos a ver en Mateo, hermanos, por favor. Mateo 25, del 32 al 34. Al 34. Dice, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartar los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Son palabras de Jesús, son palabras de Dios en su evangelio diciendo, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartar los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Imagínense cuando aquí en el mundo seamos apartados. ¿De qué lado queremos estar? ¿O de qué lado tú quisieras estar? Dice, aquí los apartará. A su derecha, las ovejas y los cabritos a la izquierda. ¿Qué lado escogeríamos, hermanos? Aquí solamente hay dos caminos. El camino que Jesús nos promete. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y el otro camino cómo lo podremos denominar? Yo soy el camino, la mentira y la muerte. ¿Podemos llamarlo así? Sería otro de las buenas, de la exactitud de los caminos, porque Dios dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A ese camino voy. Por eso, o sea, son los dos caminos, esa es la diferencia, son dos caminos. Lo otro también es el camino, la mentira y la muerte. Y también hay eternidad, hermanos, también hay eternidad. Hay muerte eterna. No nomás es la muerte física y se acabó. Imagínense cómo nos encontraría Dios ahorita en este momento. Ayer yo recibí una noticia de un tío que dicen que estaba así, bueno y sano, como luego decimos, ¿no? Que estamos nosotros todos nos vemos. Estamos bien, gracias a Dios, buenos y sanos. De repente haz de cuenta que se fue para allá abajo a alguna cosa y ya no regresó. Cuando alguien va y lo va a buscar, lo encuentra tirado. ¿Y saben qué? Estaba muerto. Imagínense, hay muchas veces que la gente dice, ¿cómo quisiera yo tener una muerte así, sin sufrimiento, sin que nada me doliera, sin que no padeciera? O sea, queremos siempre todas las comodidades, el confort, todo. Fíjese qué muertes tan preciosas, dice. Una muerte que no sufre, que no tiene dolor, nomás ¡tas! Se cayó y se acabó la persona. ¿Ustedes creen que esa persona está con Dios? ¿Creen que está con Dios?
Si esa persona vivió siempre pecando, esa persona no está con Dios. ¿Por qué luego decimos benditas sean las enfermedades, benditas sean o benditos los problemas? Benditas enfermedades que estoy padeciendo, porque Dios nos está dando el tiempo suficiente, el tiempo necesario para que podamos arrepentirnos de todo lo que hemos hecho delante de los ojos de Dios. Y muchos preferimos hasta la muerte el no sufrir. Una de las grandes verdades que Dios nos muestra, imagínense aquí. Él nos está buscando. Y dice aquí, entonces el rey dirá a los de su derecha, benditos de mi Padre. Benditos de mi Padre, o sea, bienvenidos. Ustedes fueron los escogidos desde el principio hasta ahora, benditos, bienvenidos. Lo que dice aquí en el capítulo, aquí está su morada, aquí está su habitación, aquí van a morar. Eso es lo que nos dice Dios. A eso nos está preparando Dios. Cuando te digan benditos de mi Padre, pasadle. Este es su lugar que ustedes estuvieron buscando de todo el tiempo. Pero en Mateo 25:41, hermano, por favor, esta es la otra parte de la historia triste del ser humano. Esta es la otra parte que muchas veces buscamos todo el ser humano con los afanes, con nuestra manera de vida, en muchos aspectos. En muchos aspectos buscamos todo eso. En el 41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, a los del otro lado dirá, apartaos de mí. ¿Qué dice? Malditos. ¿Será fuerte esta palabra, hermanos? Es muy fuerte. Yo sé que en muchos lugares no te la comparten, porque puede ser dolorosa, puede lastimar a alguien, pero ¿saben qué? Cuando tú resistas esto, lo demás lo vas a resistir. Por eso le decía a alguien, ¿ustedes creen que Dios nos maldice? Y dicen que no. Cuando sabes obedecer la palabra, y cuando no, dice ¿qué? Maldito. ¿Qué dice? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, para aquellos que siempre le sirvieron al mal, para aquellos que siempre vivieron haciendo cosas del maligno, hermano. Una de las verdades que Dios dice, pues yo soy la verdad, y si Dios te dice yo soy la verdad, es porque esto es verdad y así va a suceder. Y no es para atemorizarnos, pienso yo que no es para que tengas temor, no, sino para que tengamos una preparación, para que desde aquí podamos preparar nuestro camino y decir, desde aquí me formo, como dice por ahí vulgarmente, desde aquí me formo por la derecha. Y bien dicho, ese dicho coloquial, dicho mundano, por la derecha, porque saben que por ahí está la vida. Y a lo mejor muchos lo dicen porque lo han escuchado, más no porque sepan. Pero así es, hermano. Entonces, imagínense, unas de tantas verdades. Y con esta verdad nos podemos dar cuenta. Tú y yo que conocimos, a lo mejor en muchos lugares, hemos estado en muchos lugares, porque así fue mi vida, en muchos lugares estar, principalmente en el lugar católico. Cuando ya solamente me dijeron que había un purgatorio, nunca lo vi, porque nunca tuve esa necesidad y nunca tuve esa fuerza de voluntad de poder prepararme o de querer prepararme. Solamente, como decía Job, de oídas, donde me anunciaron un purgatorio, ¿sí? Donde me decían que había un purgatorio y que en ese purgatorio tenía que pasar y tenía que purgar mi condena y saliendo de allí, ahora sí, estar con Dios. Hoy que lo veo, hoy que he estudiado un poco, veo que es un engaño del mal, un engaño de Satanás, un engaño satánico, porque ese lugar no existe. Que así lo fuera, si así lo fuera, Dios te lo hubiera dejado aquí plasmado. Sería una de las verdades que Dios te hubiera dejado, pero no es así. No es así. Imagínense
que yo aquí luchando por querer ganar a mis hijos, que mis hijos conozcan de Dios, que los que están escuchando puedan llegar un día a tener esa decisión y decir, yo quiero buscar de Dios, quiero seguir a Dios. Aquí que estamos esforzándonos, hermanos, tú y yo, que estamos aquí esforzándonos, ¿ustedes creen que lo mejor no sería unirnos al mal? Lo que decía hace rato, unirnos a la delincuencia, yo hacer un grupo con mis hijos, somos muchos, son 4 y yo 5. Mi esposa, nuestra asistente, nuestra secretaria, como un grupo armado, imagínense. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad de Dios, porque tenemos esa esperanza de que decimos, ¿saben qué? Sí existe el purgatorio, y de ahí hagamos lo que hagamos. Lo que hagamos, lo más bajo, lo que ustedes puedan imaginarse, lo más vil. El unirnos, el matar, el asesinar, el robar, el violar, lo que ustedes... Lo más peor que se les venga a la mente, mis hijos son un grupo armado acá con su papá. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que hay un purgatorio y que ahí estaremos solamente pagando una condena. ¿Y saben qué? Se va a terminar el tiempo de esa condena y me voy con Dios. ¿Cuál es el problema? No pasa nada. De todas maneras voy a llegar con Dios. ¿Y la escritura qué dice? Nadie llega al Padre si no es por mí. Palabras de Jesús. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Nos debemos salir del camino, hermanos, o no? Claro que no. ¿Vamos a México? Vamos a México por el camino. Si nos salimos, a lo mejor le vamos a dar vuelta, puede que volvamos a entrar al camino de por allá, pero tenemos que regresar al camino que llevábamos, porque es el único que nos va a llevar a la ciudad. Y así Dios. ¿Sabes lo que le digo? O sea, tendré yo una seguridad y una esperanza plena, ¿no? De hacer lo que yo haga, como muchas veces decimos. Ya al último tema, Dios me va a perdonar. En Deuteronomio 17 dice, ¿no? Las bendiciones y las maldiciones de Dios. Dice, bendito en la ciudad, en el campo, el bien, el fruto de tu vientre y todo eso. Bendito si tú obedecieres los mandamientos, dice. Pero si no los obedecieres, también dice, maldito. O sea, palabras fuertes. O sea, ¿qué nos queda sobre todo? Aparte del arrepentimiento, la obediencia. Es lo que nos va a llevar a estar en el camino. Y no hay más, hermanos. No hay más para dónde darle. ¿O para dónde más creen que le podemos dar? Yo creo que no hay otro lugar. Yo creo que es el único lugar en el cual esforzarnos, estarnos esforzando, es algo que todo el mundo hace, así como tú y como yo. Al principio de año estuvimos viendo un ciclo de enseñanzas relacionado a las parábolas. Otra de las palabras que Dios puso como verdad. ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? También que, bueno, lo vamos a ver, hermano, por favor, para que no tengamos dudas, sino que lo constatemos con la escritura. En Mateo 13, del 40 al 43, parte de las verdades que Dios escribió para ti y para mí, para que no nos apartemos del camino, para que sigamos perseverando en Él y podamos llegar a la meta. Porque ahorita estamos ya en el camino y de nosotros depende si nos apartamos. Mateo 13, en el 40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Así será el fin de tu vida y de mi vida. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Dice, y el que tiene oídos, oiga. Y esta es palabra también de Dios, amados. Dios hablando, dice, Él
Dios Todopoderoso, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, dice, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Nuevamente, aquellos que estuvieron haciendo mal, aquellos que sirvieron de tropiezo, aquellos que estorbaron a sus hijos en la búsqueda de Dios. También por ellos vendrá, dice, ¿y saben qué? Dice en el 42, dice, y los echarán en el horno de fuego. Y ahí vendrá toda la consecuencia. El lloro, el crujir de dientes. Imagínate que tú y yo sirviéramos de tropiezo a nuestros hijos. Que tú y yo subiéramos de tropiezo a lo mejor a un vecino, a un familiar, o a alguien más, con nuestra manera de vida. Seremos, ¿qué dice Dios? Echados al horno de fuego. Ahí está nuestro fin. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo me esforzaré por seguir dando a conocer la palabra, porque ese es el propósito que tengo. Amado que me estás escuchando, ese es mi propósito el día de hoy. Ojalá sea entendible. Pero hay un propósito de parte de Dios de que podamos entender y de que no seamos tropiezo principalmente para nuestros hijos. Porque ese tropiezo va a doler mucho. Y ese tropiezo lo podemos comparar con un tropiezo en tu caminar. Aquí nos habla de un tropiezo en el caminar con Cristo. Pero lo puedes poner en un tropiezo también en tu vida cotidiana, el caminar por la calle, el caminar por donde tú vayas. Cuando te tropiezas, ¿qué pasa? Te lastimas. ¡Pum! A veces medio caes y a veces caes bien tirado. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? A mí me ha pasado. Ese tropiezo duele. Y más cuando caemos bien tirados, ¿no? Que sí. Te tropezaste, ¡tras! Caíste. Pero si lo podemos tomar en la vida cristiana, Dios también nos da una oportunidad más. Dio un tropiezo. ¿Y qué hice? Como aquel cristiano con esas características de un cristiano valiente, de volverse a levantar y luchar. Yo escuchaba un axioma, un dicho que dicen los alcohólicos anónimos. No, ¿cómo dice? No llores por lo que has perdido, sino que levántate y lucha por lo que aún te queda. Ya como dice, lo que pasó, ya pasó. Pero tenemos de aquí para adelante todavía la oportunidad de tener una lucha más, y yo creo que es más fuerte, más intensa. Pero estamos en el camino, hermanos, y no podemos desviarnos. Por eso aquí, entonces los justos resplandecerán. ¿Quién es el justo? Aquel que lleva justicia de Dios, aquel que lleva la obediencia, aquel que ha sabido estar en el camino. ¿Qué dice? Resplandecerá como el sol en el reino. Ese reino que a lo mejor igual en nuestras oraciones que le decimos al Padre nuestro, ¿no? Nosotros como cristianos a veces nos podrá salir esa oración completa, ¿no? Como en muchos lugares la recitan: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. Y aquí dice que en el reino resplandecerá el justo. Cuando un Dios te ha puesto el reino aquí cerquita para alcanzarlo, pero con nuestra manera de vivir, nosotros mismos lo empujamos hacia allá. Entonces, si nosotros no hacemos por estar en el reino, pues no vamos a resplandecer, como dice la Escritura, hermanos. Mas aún los justos resplandecerán. Otra verdad, Mateo 6:15. Algo muy importante para tu vida, para mi vida. Mateo 6:15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Otra característica que el cristiano debe tener, el perdón. Otra verdad que Dios te da a conocer, que debes de perdonar, dice, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si Él ya lo dijo, lo va a cumplir. Y sobre estas cosas es precisamente que debemos de prepararnos, hermanos. ¿Por qué? Yo no sé si una vez ya les comenté, y lo digo con mucho dolor en mi corazón, y si ya se los conté, permítanme que, o discúlpenme, pero yo hace 2-3 años yo perdí una de mis abuelitas a la edad de 94 años, de la cual solamente me vivían las únicas 2 abuelitas, ¿no? Pero en un tiempo tuvieron muchos conflictos particulares, personales. Y mi abuelita es una de las personas, la que quedó ahorita con vida, es una de las personas que es muy religiosa y que siempre está en la iglesia y que su voz es la única que se escucha dentro de toda la algarabía de la iglesia, ¿no? La iglesia, las iglesias católicas ven que las hacen muy grandes y hasta hacen eco y están cantando. Y mi abuelita era una de esas que tiene una voz así con mucho eco y la ves allá. Pero mi otra abuelita cayó enferma y ¿saben qué? Ya no se pudo levantar. Entonces yo empecé a conocer de la palabra, le estoy hablando de hace 3 años, va para 4 años, cuando yo empecé a meterme de lleno aquí al cristianismo. Yo empecé a practicar con mi abuelita y decía, abuelita, hay que comunicarnos con Dios. Mira qué precioso es comunicarnos con Dios. Y le decía, vamos a hablarle a Dios que venga, y empezábamos a orar. Mi abuelita se quebrantaba y por lo mismo, mira, nos quebrantaba a mi esposa y a mí. Nos quebrantaba porque era una personita que ya no se podía mover. Y una vez, cuando yo escuché precisamente este texto que decía, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco Dios te va a perdonar, empezó a llegar a mí la preocupación para con mi abuelita y para con mi otra abuelita, porque yo sabía que había conflictos. Y le dije un día, abuelita, ¿tú quieres un día, no habías de querer un día bajar con mi otra abuelita y pedirle perdón? ¿O decirle que la perdonas? Dice, sí, hijo, dice, quiero ir, pero no puedo, o sea, ella siempre ya no le servía una pierna. Quiero irse, pero ¿cómo voy? Dile, bueno, mi otra abuelita sí camina. Voy a pedirle a mi otra abuelita que suba para que platiquen. Mi abuelita que les estoy marcando, la segunda abuelita es aquella que es muy religiosa. ¿Y saben cuál fue su respuesta? Dice, no, yo no voy. Yo no tengo nada que perdonar. Que la perdone Dios. Con esas palabras. Y le mostré y le dije, mire abuelita, es que si usted no perdona, tampoco Dios la va a perdonar, y aquí está escrito, y eso no lo podemos cambiar. Pues sí, dice, pero yo no voy. Que la perdone Dios. Imagínense que no hay preocupación, hermano. Hay preocupación, una preocupación enorme, porque es una verdad. Es una de las verdades que Dios nos dejó escritas. Y aquí están, no son inventadas. Es la escritura la que se está hablando. La que me está hablando es así. Y así como se está yendo el ser humano, así como se está muriendo la gente, paros cardíacos que Dios no les ha dado el tiempo de ponerse a cuentas con Él. A ti y a mí nos está dando la oportunidad porque aquí estamos. Pero fíjense, una de las verdades, y viene la confirmación, y lo vamos a ver ahorita. Mire, en 2 de Pedro 2, de 4 a 6, hermano, por favor. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco, dice, vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y dice en 2 de Pedro 2, 2 de Pedro 2, del 4 al 6, fíjense. Porque si Dios, dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, dice, al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados
al juicio. Fíjense lo que Dios hace. Si Dios no va a perdonarse aquí, porque si Dios no perdonó a los ángeles, aquellos ángeles que pecaron, los que le hicieron más caso a Satanás, a esos ángeles ya no los perdonó Dios. ¿Y qué dice? Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de tinieblas, a oscuridad. Hasta ahí los mandó Dios a esos ángeles. Y por eso el mundo está viviendo en plena oscuridad, porque esos ángeles están trabajando para su propio líder, que es el mal, para ser reservados, dice, al juicio. En el 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y esa historia ya la conoces. Cuando decían a Noé, tú estás loco, ¿cómo va a llover ahora si ya tiene 300 años que no llueve? O 30 años, o 3 años, perdón. 3 años que no llueve, ¿y cómo iba a llover? ¿Estás loco, Noé? ¿Estás loco? Fue cuando... que ese fue el mundo antiguo, cuando Dios le dijo, haz el arca porque esta generación se va a acabar. ¿La perdonó Dios? ¿Verdad que no? No la perdonó, hermanos. ¿Y creen que nosotros seremos más importantes que esa generación de Noé? Somos iguales que esa generación. Igualitos estamos, por eso es de que no debemos pasar por alto todas estas verdades. Si Dios no perdonó a los ángeles, si Dios no perdonó al mundo antiguo, pero aquí hay una promesa para ti, para mí. ¿Saben por qué? Porque solamente se salvaron, dice que 7 personas. Y dentro de esas 7 personas estaba Noé, estaba su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Algo que nos da a entender que nuestra lucha debe ser incansable para con nuestro prójimo. Nuestros hijos primeramente. Nuestros hijos. Y aquí estamos, como Noé, iniciando como Noé, pregonando la palabra, hablando la palabra y llevándola hasta tus oídos, hermano, amigo, personita que estás aquí, para que podamos entender. En el 6 también nos da otra verdad. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas, dice, a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. También esa historia ya la conocemos. ¿Qué pasó con Gomorra? ¿Qué pasó con Sodoma? Con Adma, con Seboín. ¿Qué pasó? Fueron destruidas. Dice que Dios envió fuego a esas ciudades. ¿Por qué? Porque dentro de esas ciudades, así como hoy estamos teniendo esos principios de vida, aquí en Chilpancingo, allá en México, en cualquier lugar del mundo, también se están perdiendo las naturalidades de los sexos, hermanos. Así del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. ¿Cómo estamos viendo que se están matrimoniando hombres con hombres, mujer con mujer? Así el castigo de Sodoma y de Gomorra, ¿por qué? Porque ya existía todo eso desde aquel tiempo. Ya se había perdido ese afecto natural del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Se estaban viviendo aberraciones de toda clase de impurezas. Y por eso Dios vino y mandó el castigo hacia esas ciudades. Y si nos ponemos a reflexionar y si nos ponemos a pensar, estamos volviendo a los tiempos antiguos. Si ya hemos leído la parte de la Escritura, lo que es Génesis 19, Génesis 18, Génesis 17, del 17 hacia adelante, cómo nos marca en nosotros Dios todo esa maldad que había en Sodoma, en Gomorra. Las verdades que Dios te deja para preparación de tu alma, para que tú te prepares.
Esas son las grandes verdades, reduciéndolas a ceniza. No podemos imaginar un Chilpancingo destruido por parte de Dios de la manera que castigó a Sodoma y a Gomorra. Ahí también habrá lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Tú como papá, como mamá, yo. ¿Nos podrá nacer en ese día el amor por nuestros hijos? ¿Estará en nosotros el querer salvarlos? El querer ayudarlos viendo el castigo cuando vemos que en verdad Dios ya está destruyéndonos. Si aún en cada uno ya hay destrucción. Familias destruidas. Todo destruido, el mundo destruido. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Algo terrible, algo que Dios hace para que nosotros podamos ser inteligentes y poder tomar estas cosas que Dios o estos mandamientos más bien que Dios nos da a conocer. Hay verdades que también nos llaman no tan solo a creer en castigo, no. En que Dios vaya a decir, es de puros castigos, hablan allá de puras maldades. ¿Sí, hermana? Adelante. ¿Se nos puede dar la cita, perdón? Para proyectarla. Segunda de Pedro 6. Sí. Si hermano lo puede proyectar, ahí está. Adelante, hermana. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. ¿Sí es esa? Segunda de Pedro 2:21. Así estoy viendo la primera. Perdón. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Otra palabra, otra verdad de Dios. Y nos habla como que nosotros ya conocemos, ¿no? Que si nosotros conocemos y regresar a nuestro camino de antes. Y terrible es el contexto. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, dice. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El contexto de todo esto, palabras muy fuertes, algo que pues también debemos de tomar en cuenta, ¿no? Y hermanos, les decía, las verdades de nuestro Señor Jesucristo, las verdades que Él nos ha mostrado, de todas aquellas cosas que debemos de hacer para empezar a prepararnos. También hay verdades que nos da y que traen también un aliento de esperanza, un aliento que nos va a ayudar a seguir adelante. En segunda de Pedro también 3:19, hermano, por favor. Segunda de Pedro 3:19 nos habla. Perdón, 3:9. No llega al 19. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Algo que aparte de las verdades que vimos, esta es una verdad también, algo que Dios está hablándonos, pero que también nos llama al arrepentimiento. Porque Él que dice que Él es el más interesado en que tú, en que yo no nos vayamos al infierno. ¿Por qué? Porque somos su creación. También nos da una esperanza para que nosotros podamos alcanzar estas promesas. Son promesas de Dios. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se vaya al infierno. ¿Por qué dice? Porque en los mandamientos principales que Él nos dejó dice que Él es un Dios fuerte y celoso. Y así, con ese celo que Él tiene para contigo y para conmigo, dice, Él no quiere que ninguno perezca, porque Él te ama y Él me ama. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nosotros tratemos de elegir, como si pudiéramos comparar un partido político, que ahora soy del PRI, mañana del PRD o del no sé cuántos partidos haya políticos. No, Dios nos cela. Dios es un Dios celoso. Así como nosotros un día podemos celar a nuestros hijos, así como nosotros podemos decirle un día qué queremos para nuestros hijos, nosotros siempre decimos que lo mejor. Queremos siempre lo mejor para nuestros hijos, tenemos celos. Un amigo en Iguala, fíjense que perdió una hija de 16 años, se envenenó con de ese líquido que utilizan para matar la hierba. ¿Saben por qué se envenenó la muchacha? Porque el papá le dijo, no andes con ese vago, no te conviene. Y muchos de nosotros nos puede pasar, los que tenemos hijos. Este muchacho solo por instruir a su hija, porque dice, como papá decimos, quiero lo mejor para mi hijo, quiero lo mejor para mi hija. ¿Y quién de aquí va a decir que quiere lo peor para sus hijos? Pues nadie, ¿verdad? Queremos lo mejor. Entonces, esta personita le dijo, no te conviene. Está prieto, es tatuado, porque el muchacho anda muy tatuado. Es ¿cómo le llaman? Los que están en las esquinas allí haciendo daño, pandilleros, de esas pandillitas que hay. No te conviene, hija. Y trató de apartarla a la muchachita. Y un día tomaron la decisión de que si no era para él, pues yo creo que para ninguno, porque los dos tomaron ese líquido y los encontraron al pie de la asta de la bandera de aquí de la entrada principal, creo la colonia 24 de febrero. Estaban los dos niños muertos de 16 años. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Lo mejor. Solo que el jovencito o la jovencita toma la decisión equivocada. ¿Por qué? Porque el papá pues quiere lo mejor para él, para ella. Solamente que nosotros pues ya decidimos hacer nuestra propia voluntad y hacer las cosas como mejor nos parezca. Y en nuestra propia sabiduría como ser humano siempre nos va a ir mal. Siempre nos va a ir mal. Entonces es algo que igual lo que quiero que entendamos es que Dios hace lo mismo contigo y hace lo mismo conmigo. Por eso Él dice, no queriendo que ninguno perezca. Como diciendo, yo quiero todo lo bueno para ti. Así es que arrepiéntete de lo que estás haciendo. Si estás haciendo lo malo, ya no lo hagas y ahora haz lo bueno. Y por eso Dios, de la misma manera, Él está trabajando contigo y está trabajando conmigo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que tú mueras ni que yo muera. Y nos habla de la vida eterna, y también nos está yendo de la muerte. Él no quiere que nadie muera. Y si nos está hablando de la muerte, también se está refiriendo a la muerte eterna, donde también se vive la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Pues para siempre. Imagínense, ¿cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto te quiere Dios? ¿Cuánto me quiere Dios? Pues mucho. Somos su creación y Él también nos está dando a conocer parte de una verdad que también es para nuestra vida, para nuestro propio bien.
Mateo 6:33, otra de las verdades también que debemos de tomar en cuenta para nosotros mismos, hermanos. Mateo 6:33. Dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una de las verdades también que Dios nos da, que primeramente debemos de hacer para tener todas las cosas que a veces anhelamos. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí nos hace una promesa. Y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí se refiere a que toda la gente estaba afanada en su vestido, en su comida, y les empezaba a hablar. Salomón dice, aún con todo el dinero que tenía, nunca fue más hermoso que todas las flores del campo, y les empezaba a decir. Por eso dicen, no te afanes primeramente por las cosas del mundo o por las añadiduras. Más primeramente dice, busca el reino de Dios y todo, dice Dios, todo. Él no te anda con coderías como nosotros cuando nuestros hijos nos piden 5 pesos, le queremos dar 2 pesos. Si nos pide 10, le damos 5, ¿no? Él dijo todo, todo. Y cuando dijo todo, pues es todo, porque así lo dijo. Todas estas cosas serán añadidas. Pero hoy en día, ¿qué hace el ser humano? El ser humano se ha ido primeramente a las añadiduras. Dios después. Primeramente, los títulos en la escuela. Primeramente, el carro. Primeramente, el trabajo. Todo. Primeramente, mi belleza, el jean acá. Bien fuerte, bien, todas las añadiduras. Cuando no sabemos si Dios nos va a dar la oportunidad de recibir ese título. Decían una historia por ahí de un presidente que iba a ser presidente en Brasil, Tancredo Neves, algo así se llamaba el señor. Dice que si él hubiera obtenido 5 millones, creo, de votos, dice, ni Dios, dice, me quita la presidencia. ¿Y saben qué? Él obtuvo los votos que él quería, los obtuvo, y fue el presidente electo. Y él ya tallándose las manos y todo eso, presidente electo de Brasil, órale. Pero un día antes dice que tomara la posesión, también vino él una enfermedad con un paro cardíaco. Hasta ahí quedó. ¿Qué hace Dios? Buscó las añadiduras sin buscar a Dios. Y eso queda escrito en la historia para que nosotros podamos entender que primeramente también debemos de buscar las cosas de Dios, y Él nos hace la promesa que todo va a venir por añadidura. ¿Sí? En Mateo 28:19, una promesa de Dios que Él nos da, de que Él estaría con nosotros todo el tiempo como cristianos, aún estando aquí. Él nos da una preciosa promesa, dice, y por tanto dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él dijo, id y hacer discípulos. Y cuando Dios te dice ir y hacer discípulos, es porque vamos a ir, vamos a trabajar y enseñar el camino que Jesús también nos ha mostrado. Y hacer discípulos, dice, el discípulo es aquel que hace las cosas de Dios, las cosas de Jesús, aquel que sigue sus pasos. Ese es el discípulo. Y dice, en el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más queremos?
¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres que todo lo que Dios te ha mostrado? Si Él va a estar contigo, ¿qué más necesitamos? Él no te dice hoy voy a estar contigo. Él no te dice mañana, 8 días voy a estar contigo, aprovecha. No. Él te dice todos los días hasta el fin del mundo. Así que de nosotros depende, de ti depende qué vamos a hacer, hermanos. Jesús dijo, el camino, la verdad y la vida también. ¿Cómo podemos entender la vida? Vamos a ver Juan 10:10, hermano, por favor, ya para terminar. Vamos a disponer otros 5 minutos más, no se me impacienten. Yo sé que estuviéramos en una fiesta, tardaríamos mucho más. Aún cansados estuviéramos más alegres todavía y no nos importaría el tiempo si fuera una fiesta. Esta es una fiesta a la cual te he llamado. Es una fiesta en las que podríamos comparar como aquellas bodas, ¿no? Que fuimos invitados a las bodas y que estamos dispuestos. Juan 10:10 dice, vamos a tomar de aquí. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, dice ¿qué? En abundancia. Dios vino y ya tú lo sabes, todo lo demás. Dios así terminó, crucificado. A eso vino Dios, a darse por ti y a darse por mí. ¿Para qué dice? Para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él no te promete una vida así poquita. Vemos que Dios no es un padre miserable, ¿no? Vida, mucha, abundante, exceso de vida, muchísima vida. Y dentro de toda esta vida que Dios nos da, ¿cómo la vamos a aprovechar? ¿De qué manera? ¿De qué manera la vamos a aprovechar? ¿Honrando a Dios? ¿Honrando a tu familia? ¿Honrando a tu padre? ¿Honrando a tu vecino? ¿Honrando a tu hermano al lado del que está a tu lado ahorita? De esa manera vamos a aprovechar la vida para poder dar a demostrar que hemos aprendido de Dios. De esa manera nos las da Dios. Dice Juan 10:28, hermano, más adelante por favor. Algo precioso que estas palabras nos da tanta seguridad Dios, que en verdad, haz de cuenta que le pone un candado a nuestro. ¿Sí? Juan 10:28. Dice, y yo les doy vida eterna. Lo que mencionábamos hace rato. Jesús hablando dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nunca, dice Dios. No van a perecer jamás, dice. Dice que ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense, hermano. Fíjense, yo les doy vida eterna. Vida para siempre, vida sin fin. Jesús se está comprometiendo eso. Yo les doy una vida eterna, dice. Y no perecerán jamás. Jamás van a morir. Dice que, y ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la vida. Lo que Jesús te está prometiendo. Por eso es el camino, la verdad y la vida. Esta es la vida eterna. ¿Quién quiere al lado de Jesús, hermano? Yo sí voy. Hay una alabanza que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y confirman tus labios a veces, yo iré. Yo iré. ¿Por qué no meditamos un rato, cerramos nuestros ojos y meditamos sobre estas palabras, hermano? Vemos si Dios es preciso en nuestras vidas, cuánto hemos hecho por la vida de Dios. Hoy es el momento de
de que reflexionemos, conocemos nuestras vidas, hemos estado en el camino de Dios o hemos estado fuera del camino de Dios. Ese camino que dice que no te debes de apartar ni a diestra ni siniestra. Ese camino que un día tuvo un principio y que un día va a tener el fin. Caminemos con paciencia este camino. Medita si has estado en la verdad, si has sido merecedor de estar a la derecha o estar a la izquierda. ¿De qué lado te sientes que estás? ¿De qué lado sientes que Dios puede tomarte de la mano y decir: venid benditos de mi Padre, saos en su reino, o malditos al fuego eterno? Es una lucha muy tremenda. El mundo es diseñado para golpearnos. Nos ha mostrado tantas cosas. Pero Él dice que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No desmayes. No digas no puedo. Dura es la lucha y difícil la tarea. Pero ¿qué habrá imposible para Dios? ¿Crees que Él pueda restaurar tu vida? Solo cree. Decía Jesucristo cuando iba rumbo al camino, cuando iban a ver a Lázaro fallecido, le decía a su hermana: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Solo cree. Solo cree. Cree que está Dios aquí, que Él se va a llevar tus dolencias, tus preocupaciones, tus anhelos, todo lo que has pedido por añadidura, Él te lo va a dar. Cuando Él vea tu corazón dispuesto, Él va a trabajar sobre ti. ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Quieres la verdad? Aquí te la trae Jesús. ¿Quieres la vida? Aquí te la muestra Jesús. Solo sigue el camino. Solo sigue el camino y no te apartes. Porque si nos apartamos, pueden venir terribles consecuencias, hermano. Ama a Dios con tu corazón, como Él lo pide. Busca a Dios y Él no te va a fallar. Él no te va a fallar. ¿Cómo te encuentras delante de Dios? ¿Cuál ha sido tu caminar en la semana, ayer? ¿Cuáles son tus pensamientos?
Dios los conoce. A Él no le podemos fallar, no le podemos mentir. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Hoy estamos a tiempo, tú y yo, de regresar al camino, ese camino que nos lleva a vida eterna, ese camino que al final tiene un galardón. Dios dice que retarda su venida, hermano, para que tú lo busques. Él viene. ¿Y sabes qué? Él viene por ti. Dice que Él te tomará a sí mismo, para que también donde Él esté, tú también estés. Aquí nadie puede ayudarte. Aquí en el mundo nadie. Ni aun como padre puedes ayudar a tu hijo. Solo Dios. Solo Jesús. Solo Él. Si quieres entonar este canto o meditarlo, puedes hacerlo. Si quieres expresarlo con tus labios, también. Tómale el sentido y ve qué le vas a declarar a Dios, porque también las alabanzas son declaraciones a Dios. Otra vez abriré ríos en el desierto, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Otra vez abriré ríos en el desierto, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Voz que clama en el desierto, prepara camino al Señor, enderezad sus sendas, porque ya viene el Rey. Allanad, allanad el camino del Señor, quita las piedras de tropiezo del pueblo del Señor. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad sus sendas, porque ya viene el Rey. Allanad, allanad el camino del Señor, quitar las piedras de tropiezo del pueblo del Señor. Allanad, allanad el camino del Señor, quita las piedras de tropiezo del pueblo del Señor. Quita las piedras
de tropiezo del pueblo del Señor. Dios ha visto tu corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Él te hace una promesa de abrir un río, dice, en el desierto. Aun si tu corazón es seco, hermano, si tu corazón ha estado vacío, Él vendrá. ¿Y quién lo puede hacer? Solamente Dios. Abrir un río en el desierto, solamente Dios puede hacerlo. Dice, allanad. Allanad. ¿Sabes qué es allanar? Es como ir en este lugar sin nada que pueda impedírtelo. Allanar es ponerlo parejo, o sea, allanar el camino, que no haya tropiezo en tu vida. Hasta ahí Dios todavía está suplicando, Dios todavía está pidiendo allanar camino del Señor con tu vida, que tu vida sea limpia. Este es el camino de Jesús. En todo hay un propósito, hermano. En todo hay un propósito. Dios está como desesperado, tratando de llamarte a ti y a mí para que podamos entender qué es lo que en verdad quiere Dios que hagamos. Ay, Señor, se acaban las fuerzas. Esa es la voz de Juan, clamando en el desierto. Porque ya viene el Rey. Allanar, allanar el camino del Es momento de enderezar nuestra vida. Quita las piedras de tropiezo del pueblo del Señor. Amén, Señor. Allanar, allanar el camino del Señor. Quita las piedras de tropiezo del pueblo del Señor. Este es el pueblo del Señor. Tú y yo somos parte de ese pueblo. Dios lo está pidiendo, y es lo que veíamos al principio, hermanos, en el Éxodo 19. Este pueblo que Dios escogió, un pueblo especial, aún en este canto está pidiendo que no haya tropiezo para poder llegar a Él. El pueblo del Señor. La vida eterna eres tú. Aleluya. En ti yo puedo descansar. Gloria a ti, Señor. La roca eterna eres tú. Mi cargas puedo en ti echar. De mis pecados me olvidé. Mi vida entera en ti cambió. Porque yo pude reposar. Eres la piedra principal.
entera eres tú. Mi sanidad también compró, mi libertad, mi gozo eterno, pues eres tú mi Salvador. Eres mi Rey y mi Señor, en nada más puedo confiar. Ya muchas veces intenté de otra forma descansar, pero tu Espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal, pero tu Espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. La vida eterna eres tú. Amén. En ti yo puedo descansar. La roca eterna eres tú. Mis cargas puedo en ti echar. De mis pecados me olvidé. Mi vida entera en ti cambió, porque yo pude reposar. Eres la piedra principal. Mi vida entera eres tú. Mi santidad también compró, mi libertad, mi gozo eterno, pues eres tú mi Salvador. Eres mi Rey y mi Señor, en nada más puedo confiar. Ya muchas veces intenté de otra forma descansar, pero tu Espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal, pero tu Espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. Dice la palabra de Dios, amado. Dice, yo ruego por ellos. Yo
ruego por ellos. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén, Señor. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice la palabra de Dios, dice, Padre, dice, aquellos que me has dado. Nuevamente Dios confirmando, hermanos, dice, Padre, aquellos que me has dado, dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estas son palabras y promesas de Dios. Dice que Él va a rogar por ti y por mí. Él dice que no está rogando por el mundo, amado. Dice que no está rogando por todo el mundo. Dice que está rogando por aquellos que le ha dado. Y en esos, entre ellos estás tú y estoy yo. Imagínense qué privilegio tenemos, qué privilegiados somos en este día de escuchar estas verdades, de escuchar lo que Dios quiere para ti y para mí. Amén, Señor. El que tenga oídos, oiga, dice. El que tenga oídos, oiga. Encontré a Jesucristo, pues no hay otro camino a seguir. De este mundo fui defraudado, engañado, en mil tristezas corrí. Pero hoy sirvo al Señor Jesucristo, Él me amó, por mí se entregó. Poderoso mi Rey santo y glorioso, se ofreció para darme paz y amor. De este mundo solo recuerdo tristeza, angustia y dolor. Pero qué hermoso, bello y precioso, Cristo mi esperanza y mi buen pastor. Yo encontré a Jesucristo, pues no hay otro camino a seguir. De este mundo fui defraudado, engañado, en mil tristezas corrí. Pero hoy sirvo al Señor Jesucristo, Él me amó, por mí se entregó. Poderoso es mi Rey santo y glorioso, se ofreció para darme paz y amor. De este mundo solo recuerdo tristeza, angustia y dolor. Pero qué hermoso, bello y precioso, Cristo mi esperanza y mi buen pastor. Encontré a Jesucristo, pues no hay otro camino a seguir. De este mundo fui defraudado, engañado, en mil tristezas corrí. Pero hoy sirvo al Señor Jesucristo, Él me amó, por mí se entregó. Poderoso es mi Rey santo y glorioso, se ofreció para darme paz y amor. De este mundo solo recuerdo tristeza, angustia y dolor. Pero qué hermoso, bello y precioso, Cristo mi esperanza y mi buen pastor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a guardarla, Señor, a seguir el camino, Señor. A seguirte a ti, Señor, porque no hay otro camino. Solo tú eres Dios, Señor, y gracias Amén, Señor. por tus promesas, Señor. Así es, Señor. Amén. Porque tú eres fiel en tus promesas. Así es, Señor. Ayúdanos a guardarlas, Señor. Parece aún no las hemos encontrado. Ayúdanos a encontrarlas. Sabemos que tú nos amas, Señor.
Sabemos, Padre, que tú llevas nuestras cargas, Señor, llevas nuestros problemas, llevas todo, Señor. Y aún, Dios, Padre, el precio de nuestra vida, Señor, fue la tuya, Señor. Cuánto amor nos muestra, Señor. Ayúdanos a permanecer, a ser obedientes, Señor, a creer en todo lo que tú nos has mostrado, Señor. Ayúdanos, Jesús, aún a seguir, Padre, luchando en el camino, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Llévanos por un buen camino, Señor. Guárdanos de toda maldad y no permitas que caigamos en tentación, Señor, ni en el lazo del cazador, Señor, porque tuya es la gloria, porque tuyo es el poder. Amén, Señor. Por todos los siglos, Señor. Aleluya, Señor. Gracias te damos por tu fidelidad. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.